Hola, ¿qué tal? Paz y bien, soy el padre Rubén Francisco Bellante. Es una alegría para mí compartir otro programa más de Gozo y Evangelio. Este programa taller especialmente dedicado a catequistas, misioneros, servidores, agentes de pastoral, agentes de evangelización. Bueno, y qué bueno que nos encontremos nuevamente. ¿Cómo están ustedes? Bien. Bueno, porque en este programa vamos a tocar un punto que es muy importante, que es la fe del evangelizador. O sea, la fe del catequista, la fe del misionero, la fe del servidor, eh, la fe de la gente de pastoral. Claro que sí, su fe. Y eso es lo que vamos a desarrollar en este programa de Gozo y Evangelio de hoy. Así como siempre, vamos a invocar al Espíritu Santo para que venga sobre nosotros. Espíritu de Dios, Espíritu Santo, Rúa Santa, rocío que nos empapa de la presencia de lo alto. Vení sobre nosotros, Espíritu Santo. Vení a llenarnos de tus 7 dones. Vení a aumentar nuestra fe, nuestra esperanza y nuestra caridad. Vení, Espíritu Santo, para que hoy podamos profundizar en lo que es nuestra fe. No solamente en quién creemos, sino lo que creemos y cómo lo vivimos. Ven, Espíritu Santo. Ven a través de la poderosa intercesión del corazón inmaculado de María. Amén y amén. Vamos a comenzar nuestro programa de hoy viendo el tema de la fe en el Antiguo Testamento. Porque poniendo una imagen, podríamos decir que adentrarnos en el Museo de la Fe es como visitar un rico museo que alberga obras de arte para poderlas contemplar. En este caso hay un viejo museo que representa el Antiguo Testamento, pero posteriormente nos internaremos en la parte más reciente, el Museo de la Nueva Alianza. Vamos a comenzar con las raíces de la historia de la salvación, que después darán abundantes frutos en el Nuevo Testamento. ¿Qué les parece? Y vamos a descubrir 2 pilares: certeza y confianza. Sí, certeza y confianza. El vocabulario de teología bíblica de Javier León Dufour define 2 pilares de la fe de Israel. La certeza, que tiene la misma raíz de la mem y da a entender la seguridad de algo o una verdad, y la confianza, o sea, la confianza como entrega exagerada a veces en una persona. La fe de Israel se mueve entre estos 2 polos que se complementan respectivamente: la certeza en una verdad y la confianza en una persona, que tal vez son reflejo de la esencia misma de Dios, que es Emet y Gesed, o sea, fiel y misericordioso. Por lo tanto, la vida de fe es la respuesta al Dios rico en amor y misericordia. Éxodo 34:6. La fe en la elección, en la alianza y en el plan de salvación, es como un trípode, ¿no? Primero, la fe en la elección. La fe de Israel parte de la certeza de la elección libre y gratuita. Vemos en Deuteronomio 7:7: no porque sean el más numeroso de todos los pueblos, se ha prendado Yahvé de ustedes y los ha elegido, pues son el menos numeroso de todos los pueblos. Deuteronomio capítulo 7, versículo 7. Esto convierte a Israel en un pueblo único entre todos los pueblos de la tierra, a quien Dios ha escogido libremente por puro amor y misericordia. Por eso declara el salmista con legítimo orgullo, en el Salmo 147, versículo 20, no ha hecho cosa semejante con ninguna otra nación. También decíamos, este trípode, la fe en la alianza.
Dios libremente ha sellado un pacto bilateral con Israel que solo tiene dos cláusulas. Yo seré tu Dios, vos serás mi pueblo. Éxodo capítulo 34, versículo 10. La fidelidad a la alianza está indivisiblemente ligada al cumplimiento de la ley que Dios da en el Sinaí. Sin embargo, hay que recordar que ya desde esta etapa de la historia de la salvación, la ley es consecuencia de la alianza y no condición de la misma. Esta ley ha sido promulgada para que el pueblo sea feliz, que guarde los mandamientos de Yahvé y sus preceptos que yo te prescribo hoy para que seas feliz. Deuteronomio capítulo 10, versículo 13. Así entonces, la fe de Israel es respuesta a la iniciativa de quien lo ha liberado de Egipto y se ha ligado a él de forma estable mediante un pacto sellado con sangre. En tercer lugar, fe en el plan de salvación. En el maravilloso desfile de la epístola a los hebreos encontramos una fe operativa que dinamiza el plan de Dios. Esa fe abre brechas en el desierto, vence enemigos, gana batallas y lleva adelante el designio salvífico, donde la dirección y el polo de atracción es el Mesías. En resumen, se trata de una fe para que se cumpla la promesa de Dios. ¿Y quiénes son los protagonistas del plan de salvación? En el Antiguo Testamento, hombres y mujeres, ricos y pobres, sacerdotes y laicos, jóvenes y ancianos, han escrito los principales capítulos de la historia de la salvación. Todos ellos tienen un común denominador que es la fe. Considerando algunos de estos protagonistas, podemos formar un cuadro de lo que significa la fe en el Antiguo Testamento. Vamos a hablar en primer lugar de un matrimonio, Abraham y Sara. Abraham creyó, sabemos, obedeció y esperó contra toda esperanza, Romanos 4:18, deja su patria, su parentela y sus dioses, a quienes servía en Aram, y sale sin saber a dónde va, porque confía en ese nuevo Dios que lo llama a ser padre de multitud de pueblos y le promete una tierra cuyas fronteras desconoce. Le cree a Dios de forma incondicional, especialmente cuando se dispone a sacrificar al hijo de la promesa, porque está seguro que Dios es capaz de dar vida a los muertos. Romanos 4:17. Su fe obediente en la promesa le contó como justificación, Romanos 4:23-24, no es el patriarca, no es que el patriarca se haya justificado, no, sino que fue justificado cuando le creyó a Dios y se abandonó sin condiciones al plan de salvación. Por esta razón se le llama el padre de la fe, o mejor, el padre de los creyentes. Romanos 4:11. La carta o epístola a los Gálatas no se refiere a la fe, sino al acto de creer. Gálatas 3:6 leemos: Abraham creyó en Dios y le fue reputado como justicia. Su esposa, Sara, no se detuvo en considerar su cuerpo marchito, incapaz de concebir en su seno, Hebreos 11:11, aunque al principio dudó por su esterilidad, confió en lo imposible. Y también tenemos que entrar a un capítulo que es muy lindo, que es la fe de los profetas. Los profetas, comenzando por Elías, el padre del profetismo de Israel, mantienen una lucha encarnizada contra la idolatría y el sincretismo religioso, no permitiendo la competencia con los dioses de los pueblos vecinos. La idolatría atenta directamente a la fe de Israel, cuyo primer artículo es que no existe ningún otro Dios. Escucha, Israel, Yahvé nuestro Dios es uno. Deuteronomio 6:4. Israel no puede servir, depender de, ni amar a otro Dios, no tanto por un presupuesto doctrinal o por mantener la enseñanza del monoteísmo que es tan importante,
sino porque Dios no tiene otro pueblo, ni ha hecho cosa semejante con ninguna otra nación, como podemos ver en el Salmo 147, versículo 20. Entre los profetas mencionamos tres ejemplos. Jeremías, escogido desde el seno materno para ser profeta, seducido, predica con valentía en una de las etapas más difíciles para el pueblo de Israel. Amós, agricultor de Tecoa, pequeña villa del reino del sur, traspasa fronteras para profetizar en el reino del norte, a pesar de la oposición del sacerdote Amasías. Y Ezequiel invoca al Espíritu de Dios sobre el valle de huesos secos porque cree que pueden volver a la vida. Podemos ver Jeremías 1, 5, 6, Amós capítulo 7 versículos 14 y 15, Ezequiel capítulo 37. Vamos a ver al regreso quiénes son los héroes y constructores de libertad. Así que no se vayan, que ya volvemos con la segunda parte de Gozo y Evangelio. Ya estamos de regreso en la segunda parte de Gozo y Evangelio de hoy, donde estamos viendo el tema de la fe del evangelizador. Y habíamos quedado que íbamos a tocar el tema de los héroes y constructores de libertad. Claro, también los artífices de los grandes capítulos de la historia fueron hombres y mujeres de fe. Por ejemplo, Moisés transita 40 años por el desierto porque cree que Dios ha de cumplir sus promesas, aunque él no ingrese a la tierra que emana leche y miel. Éxodo 3:8. En este claro oscuro de la fe camina como si viese al invisible, Hebreos 11:27, pero al mismo tiempo es el amigo de Dios, Éxodo 33:11. Raaj, la prostituta de Jericó, cree que Israel va a conquistar la tierra y protege a los espías. Más tarde reúne a su familia en el prostíbulo y el lugar de pecado se transforma en refugio de salvación como fruto de la fe viva. Josué 2, Hebreos 11:31. Débora, la profetisa, anima a Barak y juntos vencen a los enemigos del pueblo de Dios. Josué 4 y 5. Gedeón prefiere la calidad de los combatientes que la cantidad. De 30.000 guerreros, Gedeón seleccionará solo 300 para enfrentar miles de madianitas. Vemos en Jueces capítulo 7, versículo 7. Los macabeos defienden valerosamente su fe y sus tradiciones y luchan contra ejércitos más numerosos porque al cielo le da lo mismo salvar con muchos que salvar con pocos. Primera Macabeos 3:18. Y entramos así al tema de los Anahuim, sí, los Anahuim, es decir, la comunidad de los pobres de Yahvé. Grupo mesiánico que se mantiene fiel a la promesa hecha por Dios. No se trata de individuos aislados, sino de una comunidad que espera y tiene su confianza en Dios. Sofonías 2:3. Entre estos sobresale Isabel y su esposo Zacarías, que a pesar de sus límites, no impiden que Dios actúe. También Ana, la profetisa, pero especialmente Juan, el Bautista, que prepara el camino del Señor. Marcos 1, 2, 3, el cual confiesa que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 1, 29. La conclusión es que la fe no se puede definir sin reducirla. La fe tiene dos grandes columnas, la certeza y la confianza. Pero en esa época, más que establecerse un catecismo, proclamar dogmas, la fe se vive. Profetas y constructores de los grandes capítulos de la historia tienen un común denominador, la fe, que garantiza la victoria contra los que se oponen al plan de Dios. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 4. Y en cuanto a las profesiones de fe en el Nuevo Testamento, ¿qué podemos decir?
así como hemos presentado hombres y mujeres de fe en el Antiguo Testamento, vamos a adentrarnos en el Museo del Nuevo Testamento para contemplar las diversas formas como diferentes personas la han expresado en el Kairos, tiempo de Dios, de la Nueva Alianza del Nuevo Testamento. El conjunto de todas ellas nos descubre la belleza y variedad de manifestaciones de la fe. Nos anima para aportar nuestra experiencia personal y así vivir de fe en fe, que caracteriza a los tiempos mesiánicos. El ciego Bartimeo que grita, su credo no es silencioso ni discreto, sino un grito explosivo que tiene 3 artículos. Jesús, que significa Dios salva, Hijo de David, el prometido por los profetas que va a liberar a Israel de toda opresión y va a instaurar el reino, y ten piedad de mí, manifiesta en mi vida que eres el Mesías, que has venido para abrir los ojos de los ciegos. Su fe culmina cuando profesa a Jesús como Rabuní, mi amado y único maestro, y lo sigue como discípulo por el camino. Marcos capítulo 10, versículos 46 al 52. La fe se proclama y hasta se grita con valentía e implica seguir a Jesús en su estilo de vida. También encontramos siervos de las bodas de Caná, claro. Se acaba el vino de la alegría en la boda, pero una de las invitadas ordena a los sirvientes que vayan a Jesús y hagan todo lo que Él les diga. Ellos creen en Jesús, toman las pesadas tinajas de piedra y las llenan de agua hasta arriba. El maestro les ordena sacar de ahí y llevar al maestresala para, catar, digamos, el vino, cuando ellos bien saben que han sido llenadas solo con fresca agua de la fuente. Creen y obedecen, porque la fe está ligada a la obediencia. Of audire, o sea, hacer propia una palabra que viene de afuera. Eso significa obediencia. Y al mismo tiempo esa of audire, obediencia, hacer propia una palabra que me viene de afuera y que yo acepto con libertad y con todo el corazón, me lleva a la confianza. Confidei. Entregar mi fe a alguien, confidei. O sea que fe sin confianza en la persona sería una contradicción de términos. Así entonces contribuyen con el milagro. Jesús no hace caer vino del cielo, estaría bien alguno borrachito, ¿no? Pero bueno, Jesús no hace caer vino del cielo. Se necesita la colaboración de los siervos, que determina el nivel del prodigio, porque en tinajas vacías no hay milagros. Juan 2, 1, 11. Dios hace el milagro con toda, pero sola con el agua que pongamos en la tinaja. Si no hay agua, no hay milagro. Qué interesante, ¿no? Él necesita nuestra agua. Necesita nuestra agua. También aparece el joven que colabora con todo lo poco que tiene. Qué hermoso. Jesús alimenta a una famélica multitud en el desierto o en la estepa, gracias a que un joven un muchacho aporta 5 panes de cebada y 2 peces muertos, 2 pescados, claro, porque cree que en manos de Jesús pueden alcanzar para una muchedumbre. Juan, capítulo 6, versículo del 1 al 14. No importa cuánto tengamos, sino el que lo entreguemos todo y lo dejemos en las manos de Jesús. También aparece María Magdalena, apóstol de los apóstoles. ¿Qué aparece en ella? La fe y el servicio. La fe de esta mujer liberada de 7 demonios se manifiesta no en un credo formulado, sino en el servicio. Por fe decide integrarse a la comunidad de Jesús, atendiendo las necesidades del Maestro. Lucas 8, del 1 al 3. Primera persona a quien Jesús se aparece después de su resurrección. Al principio, no reconoce al Maestro que está hablando con ella y se refiere a él como mi Señor.
porque existe un mutuo sentido de pertenencia. Después lo confiesa como Rabuní, mi querido y único maestro, y lo abraza como signo de confianza y cariño. Apóstol de los apóstoles, corre a donde se encuentran escondidos los discípulos para proclamar que ha visto al Señor. Juan 20 del 11 al 18. Solo un testigo puede ser evangelizador de apóstoles, ¿sí? Solo un testigo. Y aparece también el incrédulo Tomás. Tomás no cree a los 10 apóstoles cuando le testifican que el Señor Jesús ha resucitado. Él quiere, precisa y exige una experiencia personal. Juan 20, 19, 29. O sea, el mal llamado incrédulo, entre comillas, Tomás, tiene un encuentro personal con Jesús resucitado y establece lo esencial de la fe en el credo más breve y más profundo. Señor mío y Dios mío. Señor, Kyrios. Jesús es Señor, el Señor, y aún más, mi Señor. Dios. El escéptico Tomás es el único que confiesa en todo el Evangelio, sin rodeos, que Jesús no solo es Hijo de Dios, sino Dios. Dios. Para creer, no basta aceptar el testimonio de otros. Es necesaria una experiencia personal con el resucitado. Y esa experiencia personal tiene que ser alimentada día tras día con el encuentro delante del sagrario, con el resucitado, delante de la palabra viva, con el resucitado. Esto es así. Por eso no se vayan, que ya venimos con la tercera parte de hoy de Gozo y Evangelio. Ya estamos de regreso con la tercera parte de hoy de Gozo y Evangelio, donde estamos viendo la fe del evangelizador. Y como siempre, les recuerdo nuestras vías de comunicación para estar en contacto. Les recuerdo que ustedes pueden volver a escuchar este programa, Gozo y Evangelio, y escuchar también los anteriores. ¿De qué manera? Entrando a YouTube, buscan el canal Pastoral de la Comunicación Arquidiócesis de Rosario y allí se suscriben en forma gratuita. También en YouTube pueden encontrar y buscar mi canal Rubén Francisco Bellante. Pueden suscribirse de manera gratuita y allí encontrar gran material en audio, en video, de series, conferencias, etc. También pueden buscar en Facebook mi fanpage de Facebook y ponerle me gusta Rubén Francisco Bellante. También estoy en Twitter y en Instagram para poder comunicarnos. Y ahora sí, entonces, estábamos viendo la polifacética fe de Pedro. Hay 3 experiencias en el mar de Tiberíades. Pesca milagrosa. Después de haber bregado toda la noche, Jesús le ordena tirar las redes al mar una vez más. Simón, con su experiencia, reacciona, pero al final se rinde cuando confiesa: en tu nombre, en tu palabra, tiraré las redes. Le cree a Jesús y por lo tanto en su palabra. Lucas 5, 1 al 11. Camina sobre las aguas. En una noche de tempestad, ante una palabra que lo llama, le dice ven, abandona la seguridad de la barca en un intrépido acto de fe y camina sobre las aguas. Al final, muy cerca de Jesús, deja de mirar al maestro y por flaquear su fe, o por, digamos así, replegarse sobre sí mismo, se comienza a hundir. Sin embargo, después repone su carencia con un grito urgente, una profesión de fe exacta: Señor, sálvame. Primero proclama a Jesús como Kyrios, en griego, Señor, y luego le pide su salvación. Jesús es su Salvador y Señor. Mateo capítulo 14, versículos del 24 al 30.
La triple confesión. En la margen del mar de Galilea, aquella mañana gloriosa, Jesús se aparece a los pescadores e inicia un diálogo con Simón, hijo de Juan, el cual por 3 veces confiesa su amor por el Maestro. Tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Aquí la expresión de fe no está relacionada con la ortodoxia, sino con el afecto y los sentimientos. Juan, capítulo 21, versículos del 15 al 19. O sea que la mejor profesión de fe es una profesión de amor. La fe no se reduce a un estereotipo dogmático de frías ideas, tiene muchas facetas, aún en la misma persona. Además, vemos que cuando Jesús pregunta a sus discípulos en Cesarea de Filipo, ¿quién dicen ellos que es Él? Simón Pedro responde inmediatamente, sin conectar el cerebro con la boca, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Lo cual no lo aprendió en ninguna institución de teología, instituto, seminario, facultad teológica, sino que fue directa revelación del Padre que está en los cielos. Mateo capítulo 16, versículos del 13 al 18. Atrás o dentro de cada confesión de fe no debe estar un catecismo o verdad que se impone, sino la revelación de Dios a través del Espíritu Santo, la rúa santa que nos acompaña. Después del grandioso éxito de la multiplicación de los panes y el estrepitoso fracaso con el sermón del pan de vida en la sinagoga de Cafarnaúm, Simón Pedro, en nombre de la comunidad de discípulos, confiesa públicamente: Señor, ¿a quién vamos a ir? Solo tú tienes palabras de vida eterna y nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Juan capítulo 6, versículos 58 al 69. La fe implica ya no tener ningún otro Mesías o esperar la salvación de nadie más, sino de Jesús. La fe es apostar todo por Jesús y ya no tener a dónde ir ni poder regresar. Hermoso. Vamos a ver ahora la fe de 7 paganos, muy lindo, ¿no? En el Evangelio. En primer lugar, la sirofenicia, una mujer angustiada y presurosa pide la curación de su hija. Jesús la rechaza, pero ella no se da por vencida y refuta los argumentos del maestro. Señor, tienes razón, pero no tienes toda la razón. Jesús reconoce su grande fe. Marcos capítulo 7, versículos 24 al 30. O sea, la fe no necesariamente implica decir sí, sino mostrar lo más íntimo del corazón. También vemos al centurión romano. Un centurión del ejército de los opresores recurre a Jesús para interceder por su siervo que yace en cama. Cuando Jesús toma la decisión de ir a su domicilio y por tanto entrar en la casa de un pagano, él le dice: no es necesario que vengas, tu palabra tiene poder, basta que lo digas y así se hará. Jesús se asombra y declara que ni en Israel había encontrado fe tan grande. Lucas capítulo 7, versículos del 1 al 9. Hay paganos que tienen más fe que los que se dicen creyentes, es indudable. Y también los griegos, los griegos que quieren ver a Jesús. A este grupo de extranjeros no les era suficiente escuchar a Jesús, querían verlo y tener una entrevista particular con él. Juan capítulo 12, versículos del 20 al 26. O sea, a la persona sedienta no le basta oír el discurso de Jesús, quiere mirarlo también. Cuanto más se cree, más se quiere profundizar. Por eso, cuando hay un encuentro verdadero con Jesús en el querigma, la persona comienza
a perseverar, no solamente en el grupo de oración de cada semana, sino que fundamentalmente en la misa dominical, en la Eucaristía, en la visita diaria al Santísimo, en la lectura meditada del Evangelio del día, en el compromiso con las obras de misericordia espirituales y corporales, y después en el tiempo que brinda a los crecimientos, crecimientos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y así. ¿Por qué? Porque justamente, ¿no? Cuanto más se cree, más se quiere profundizar. Pero no se trata que comience como loco, como loca, haciendo cursos de aquí para allá, online, presenciales, y charlas, y conferencias, y retiros aquí, y retiros allá, y jornadas de evangelización aquí y allá, y para acá. No se trata de eso, se trata de aquietar el espíritu, porque a veces todo es agitación, no viene del buen espíritu, viene del mal espíritu. Aparte, nadie se puede comer una vaca rellena, ¿eh? Y después no hacer digestión, por decirlo así de una manera un tanto brusca. Hay que ir de a poco y haciendo digestión, saboreando, profundizando, contemplando, adorando. Pues si no, yo no sé. Hay gente que tiene yo diría una adicción. Sí, si ustedes se van a reír, ¿no? Pero es una adicción a las cosas espirituales, entre comillas, ¿no? Sí, sí, a las cosas espirituales. Andan de retiro en retiro, andan de encuentro en encuentro, de charla en charla, de seminario en seminario. Es una cosa de locos. Así como hay personas que son adictas a los viajes, no importa dónde van, sino subir al bus y ya. Es una cosa frenética que tiene que ver con la ansiedad, con el no poder parar, con la búsqueda exagerada y enfermiza de efectos especiales, de sentir bonito, de emociones, de quebrantos, de llantos, de visiones, de palabras, de conocimiento y todo eso. Bueno, ahí no está el buen espíritu, y ahí falta un acompañamiento espiritual, falta un discernimiento espiritual, falta un director espiritual, ahí falta buenas confesiones sacramentales, ahí me parece que está el reino de que cada uno hace lo que se le antoja, cada maestrito con su librito, y ahí evidentemente no hay auténtico crecimiento, no hay auténtico discipulado, no hay auténtica madurez y no hay auténtico seguimiento de Cristo. Así que cuanto más se cree, más se quiere profundizar, pero profundizar en el sentido de permitir que se vaya sedimentando todo aquello, para que también yo vaya viendo la obra de Dios en mí en el día a día, semana a semana, mes a mes. Si yo hice un retiro de 8 días, por ejemplo, en febrero, a mí me parece que al menos tengo que estar un año y medio tratando de sedimentar todo eso, volviendo a meditar y orar sobre los textos que me han dado, las contemplaciones, las meditaciones. No puede ser que a los 2 meses ya estoy otra vez y después porque me dijeron que no sé quién viene, de qué país, entonces que parece que llegó al infierno y volvió, o fue al purgatorio y volvió, o no sé, o vio los cielos abiertos de par en par, o es un vidente, no sé de qué, y todas esas cosas, ¿no? Eso que tiene mucho más que ver con el pensamiento mágico de la New Age, nueva era, con lo supersticioso, que con el auténtico seguimiento de Jesús, el Señor, el Kyrios, con el auténtico discipulado. Ya volvemos con más gozo y evangelio. Ya estamos de regreso con la última parte de Gozo y Evangelio de hoy, la fe del evangelizador. Soy el padre Rubén Francisco Bellante, es un gusto compartir con ustedes este programa Gozo y Evangelio. Habíamos quedado hablando de la fe de los 7 paganos, que yo me explayé un poquito ahí. Quería hablar de otro más, el leproso samaritano que agradece su curación. A mí me conmueve esto, sí, realmente me conmueve. Había 10 leprosos, se acercan al taumaturgo de Galilea y le piden que los sane. Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Él los envía a Jerusalén y son sanados en el trayecto, mientras caminaban con fe. Habiendo sido curados, solo uno de ellos, un hereje samaritano, regresa para manifestar su agradecimiento. Eran de Samaria, encima una región que había sido parte de la Palestina, entonces
los que habían nacido allí. Bueno, una historia, eran bastardos porque se habían mezclado en uno de los tantos exilios, lo habían mezclado con sangre pagana, así que lo miraban como, no solamente como ciudadanos de segunda categoría, los de Samaria, o sea, los samaritanos, los de Samaria, esa región, sino que, bueno, era gente que se casaban entre ellos y qué sé yo, así que, bueno. Les faltaba 5 para el peso, en fin, todas esas cosas. Entonces los judíos, claro, los miraban así medio mal, ¿no? De reojo. Y ese samaritano, atención, es el que le pide: Jesús Maestro, ten compasión de nosotros. Él los envía a Jerusalén y son sanados en el trayecto mientras caminaban con fe. Fíjense, ¿no? Los envía a peregrinar a la Meca, o sea, al corazón de la fe judía, o sea, al templo de Jerusalén. Habiendo sido curados, solo uno de ellos, como decía, este hereje samaritano, regresa para manifestar su agradecimiento. Glorifica a Dios en voz alta y postrado rostro en tierra demuestra su fe. Lucas capítulo 17, versículos del 12 al 17. La fe no solo favorece la curación, también implica lo que pasa después de haber sanado. Y también está la mujer samaritana del pozo de Jacob. El pasaje de esta mujer, que pertenecía a un pueblo considerado cismático por la ortodoxia del judaísmo, nos muestra cómo sube escaladamente en la manifestación de fe. Primero se dirige a Jesús despectivamente, llamándolo judío. Después lo llama Señor. Luego lo reconoce como profeta y se pregunta si no es el Cristo. Al final los samaritanos confiesan que verdaderamente es el Salvador del mundo. Juan capítulo 4, versículos del 4 al 42. O sea, que vivir de fe en fe significa que cada vez se va profundizando más y más en este mar inagotable de la fe. También aparece el buen samaritano, modelo del creyente. Un especialista en la sacrosanta ley del Sinaí pone a prueba a Jesús para examinarlo, preguntando cuál era el primer mandamiento y a quién debería considerar como su prójimo. Lucas capítulo 10, versículos del 25 al 37. O sea, Jesús pone de modelo a un samaritano que vive lo que cree y atiende al necesitado. Y se lo dice en la cara a un judío cumplidor de la ley. También aparece el posadero. Entra también en escena el dueño de la posada, que acepta la responsabilidad de atender al moribundo y confía que aquel viajero va a regresar para pagar todos los gastos. Este anónimo personaje, que seguramente también era samaritano, sabe confiar. Lucas capítulo 10, versículo 35. O sea que lo que importa no son los artículos y dogmas de lo que crees, sino cómo vivís la fe que profesás. La fe no es privilegio exclusivo de los hijos de Abraham. En estos casos hemos percibido que la esencia no es tener la sangre del patriarca, sino la fe de Abraham. Y así también vemos, por ejemplo, esa fe de los 4 amigos del paralítico. Jesús cura a este hombre porque ve la fe de sus 4 amigos que lo traen, ¿se acuerdan? Lo subieron al techo y lo descargaron del mismo para dejarlo a los pies de Jesús, soltando las cuerdas, dando a entender: nosotros ya hicimos todo lo que podíamos, ahora te toca a vos continuar. Ya no lo vamos a sacar, ¿no? Abrimos el techo, lo metimos para abajo, confiamos en que vos sabrás terminar lo que falta. Marcos capítulo 2, versículos del 3 al 12. La fe se muestra cuando nosotros cumplimos con lo que nos corresponde y dejamos a Jesús realizar lo que nosotros no podemos. La fe
es el disparador para que acontezcan milagros y curaciones. Un ejemplo lo tenemos en aquel día que Pablo, fijando la vista en un paralítico que tenía fe para ser curado, le dijo con fuerte voz: ponete derecho sobre tus pies. Hechos capítulo 14 versículos del 8 al 10. O sea, la fe es motivo de curaciones y milagros. También aparece Saulo de Tarso. La fuente de su fe está basada en la revelación de Damasco, donde vio al Señor Jesús. 1 Corintios capítulo 9, versículos del 1 al 8, y la tradición de los apóstoles, 1 Corintios 15:3. Ambas fuentes convergen en un solo cauce: Jesús, que murió por nuestros pecados, su resurrección y las apariciones a los testigos autorizados. Por eso no se avergüenza de la sencillez de la proclamación, 1 Corintios 1:21. Al contrario, confiesa que el Evangelio es fuerza de Dios para la salvación de quienes creen, Romanos 1:16. También aparece Mateo, el publicano. Una mañana este recolector de impuestos estaba en su despacho contando dinero, pero fue visto por un desconocido que simplemente le dijo: sígueme. Seguime. Tuvo tanta fe que dejó el dinero en la mesa y siguió al maestro para ser un evangelizador, un discípulo que redactó un escrito, el Evangelio, a sus hermanos judíos. Mateo 9:9. O sea, la fe de seguir a Jesús como discípulo es el primer paso para después evangelizar. También aparece Jairo y la mujer hemorroísa. Tenemos dos actos de fe diferentes pero complementarios al mismo tiempo. Jairo, el jefe de la sinagoga, confía más en el carismático de Galilea que en la institución religiosa. A pesar de que le notifican que su hija ya ha muerto, cree en la voz del maestro que le indica: no tengas miedo, solo ten fe. Y con fe lleva al maestro donde yace su hija sin signos vitales. Su fe hace que la recupere viva, ¿no? Marcos capítulo 5, versículos 22 al 24 y después 36 al 43. Con fe podemos recuperar cualquier cosa o situación que los demás consideran que ya está muerta, podrida, acabada, terminada. Y está la hemorroísa. Confía que tan solo tocando el manto del maestro puede ser curada. Se atreve, se acerca, lo roza y todo acontece según su fe. Marcos capítulo 5, versículos 25 al 34. O sea, los que confían en el Señor no son confundidos ni desilusionados. También aparece Zaqueo, el publicano de Jericó. Este colaboracionista de los invasores romanos rompe con respetos humanos para subirse al sicómoro con tal de ver pasar a Jesús. Pero más bien fue visto por él. Jesús se autoinvita a la casa del publicano y éste le abre las puertas de su hogar, y ahí entra la salvación a esa familia, a Zaqueo y a todos sus saqueitos, ¿no? Su fe implica dar 4 veces más lo que antes había robado. Lucas capítulo 19, versículos 1 al 10. O sea, hay una reparación. La fe lleva a reparar. La fe en Jesús implica aplicar sus enseñanzas a la vida concreta, aplicando también, en este caso, el pensamiento social de la Iglesia, la doctrina social de la Iglesia. Y así podríamos seguir con otros casos, como el padre del epiléptico, como el ladrón de la cruz, los discípulos de Maús, Juan el Bautista, Simeón. En fin, hay varios más que me gustaría compartir seguramente en algún otro episodio de Gozo y Evangelio. Que a través del corazón inmaculado de María los bendiga el buen Dios Todopoderoso, los sane, salve, libere, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Paz y bien para todos ustedes.